Ahora vamos a estudiar al diodo Zener. El diodo Zener es un tipo de diodo semiconductor que ha sido dopado con mayor cantidad de impurezas, logrando así controlar la región de polarización inversa. Para la polarización directa tienen un comportamiento igual a un diodo de silicio, por lo tanto no hay diferencia entre usar un diodo Zener o un diodo rectificador en polarización directa. Para la polarización inversa tendremos un nivel en donde el Zener comienza a conducir, llamado voltaje Zener. Este voltaje Zener depende de la cantidad de dopaje que tenga el semiconductor. Antes de llegar al voltaje Zener, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Esto implica que el diodo Zener se utilice básicamente en polarización inversa y una de sus aplicaciones es la regulación de voltaje. Vamos a realizar un ejemplo en el que tomemos diodos semiconductores, tanto Zener como rectificadores, para generar voltajes de referencia. El problema nos pide determinar el valor del resistor R para asegurar una corriente de 20 mA en los diodos, y con esto ya podemos determinar los voltajes de referencia en las terminales del diodo Zener de 5.1 volts. Observamos que los Zener están conectados en polarización inversa con la fuente. Existe un diodo de silicio y también un diodo LED blanco. El diodo LED blanco es un diodo LED azul recubierto de fósforo para emitir luz blanca. Su voltaje de polarización es de 4 volts aproximadamente. Construimos el circuito de Thevenin para ver si es capaz la fuente de polarizar a los 4 diodos. Observamos que el voltaje de Thevenin es de 20 volts. Podemos sumar ahora las caídas de los 4 diodos para ver si esta es menor a los 20 volts. Comenzamos con el Zener de 3.3. El de silicio está conectado en polarización directa con la fuente. El siguiente Zener está polarizado en inversa, así que mantiene el voltaje Zener. Y el diodo blanco, como ya comentamos, se polariza en directa con 4 volts, dando un voltaje total de 13.1 volts. Establecemos una corriente de 20 mA y calculamos el valor del resistor de 345 ohms. Con este valor aseguramos que por los 4 diodos circule una corriente de 20 mA. Las referencias de voltaje sería la suma del diodo de silicio con el diodo Zener de 3.3 volts, dando un voltaje fijo de 4 volts. Y el voltaje de referencia 2 sería la suma de la caída en los 3 diodos. Observe que si el valor de la fuente cambia, los valores de referencia no van a cambiar. Por lo tanto tendríamos un voltaje estable de 4 volts y de 9.1 volts que se pueden utilizar para alimentar algún circuito en especial. Cabe mencionar que la fuente de alimentación no puede ser menor que 13.1 volts, ya que no se conseguiría polarizar a los diodos. Ahora veremos cómo se utiliza el diodo Zener como recortador en corriente alterna. Vamos a determinar el voltaje de salida entre las terminales del diodo Zener. Considerando un voltaje senoidal en el semiciclo positivo, la señal va a aumentar de valor hasta el momento en que alcanza el voltaje Zener y este se va a comportar con una fuente de voltaje, manteniendo el voltaje constante. Después la señal va a disminuir y el diodo se va a volver a apagar. Para el semiciclo negativo, el diodo se va a polarizar en directa y únicamente tendríamos una fuente de voltaje de 0.7 volts negativos. Si ahora invertimos al Zener, en el semiciclo positivo el diodo quedará polarizado en directa, manteniendo un voltaje de 0.7 volts. Para el semiciclo negativo, el diodo queda polarizado en inversa, regulando el voltaje a menos el voltaje del Zener. Y finalmente, si ahora utilizamos dos diodos Zener, podemos recortar señales tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Para el semiciclo positivo, el diodo Zener 1 queda polarizado en directa y el diodo Zener 2 queda polarizado en inversa, siempre y cuando la fuente alcance el voltaje suficiente para polarizarlos. Ambos voltajes se sumarían. Para el semiciclo negativo, el diodo Zener 2 queda polarizado en directa y el diodo Zener 1 queda polarizado en inversa, y van a recortar siempre y cuando el voltaje de la fuente sea más negativo que la suma de sus valores. Y estas son dos aplicaciones que se le pueden dar al diodo Zener.